capítulo 1, versículo del 29 al 39. Hacemos la lectura del Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Luego Jesús salió de la sinagoga y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Cuando entró en la casa, le dijeron que la suegra de Simón estaba enferma y con fiebre. Jesús fue a verla, la tomó de la mano y la levantó. En ese mismo instante la fiebre se le fue y la suegra de Simón le sirvió de comer. Al anochecer la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y todos los que tenían demonios. Todo el pueblo se reunió a la entrada de la casa de Simón. Allí Jesús sanó a mucha gente que tenía diferentes enfermedades y también expulsó a muchos demonios. Pero no dejaba hablar a esos demonios porque ellos lo conocían. En la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Más tarde Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te andan buscando». Pero Jesús les dijo: «Vamos a otros pueblos cercanos. También allí debo anunciar estas buenas noticias, pues para eso vine al mundo». Jesús recorrió toda la región de Galilea, anunciando las buenas noticias en las sinagogas de cada pueblo y expulsando a los demonios. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con un tema en este domingo. Fíjense que el tema de las lecturas que hubo y de las oraciones que tuvimos durante toda la liturgia fueron respecto al dolor. Cuando leemos el libro de Job, que fue justo la lectura del Antiguo Testamento, nos encontramos con una historia de una persona que al principio de la historia era muy feliz. Tenía sus hijos, era un hombre muy adinerado, le iba muy bien en todo. De golpe pierde todo lo que tenía, pierde sus hijos, pierde su esposa, pierde todo su dinero y encima contrae una enfermedad muy grave, pero una enfermedad que no lo mataba, sino que lo tenía en una situación muy difícil. Job pasó de la alegría a la tristeza absoluta, al punto de, como leía Mirta recién, desear de su propia muerte. Él estaba esperando morir para que se pusiera fin a su agonía, ¿sí? Y muchas veces en la vida, en el transcurrir de la vida, nosotros tenemos situaciones difíciles que afrontar. De hecho, si nos ponemos a pensar, hace poco estábamos celebrando Año Nuevo, ¿sí? Y uno piensa que, bueno, Año Nuevo, cambios, comienzo de cero. Sin embargo, estamos recién comenzando febrero y me doy cuenta de mi experiencia y en la experiencia de otros que pareciera que venimos ya recontrabatidos y recién empieza el año. ¿No? Uno diría, bueno, ya en febrero estoy con fuerzas. No. La verdad es que venimos bombardeados por todos lados. Principalmente nosotros en Argentina, que venimos de una elección muy polarizada y que venimos de procesos económicos muy difíciles, venimos los argentinos cascoteados. Sumado a las dificultades económicas, se presentan las dificultades que cada uno tiene, que son personales, que ustedes solamente las conocen y que ustedes solamente las sufren. Entonces, si uno se pone a hacer un balance en la vida, muchas veces estamos más sufriendo que siendo felices. Y uno ahí se empieza a preguntar cosas. Y le empieza a preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí padecer? ¿Por qué me toca a mí que no soy una mala persona y que creo en vos y que te oro y que te busco y que trato de encomendarme a vos todos los días? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué no me puede ir bien como yo veo a otros que le va bien? Porque esto es un engaño también, ¿no? Uno mira la vida del otro y siempre ve que el otro está bien. Pero quizá el otro aparenta estar bien y está igual que nosotros. Pero como nosotros no lo estamos, entonces vemos en el otro solamente una situación de fortuna y de felicidad. Sin embargo, yo puedo asegurarles que la mayoría de la gente vive sus propias luchas y sus propias dificultades, que muchas veces no las exterioriza. Pero todos nosotros participamos del sufrimiento y todos nosotros participamos del dolor. Y la pregunta que le hacemos a Dios es ¿por qué? Muchas veces. Y fíjense que Job, en la lectura de la tía Mirta, le preguntaba a Dios por qué él estaba sufriendo eso si él era un hombre justo.
Él era un hombre que nunca había hecho ningún mal grande, que creía a Dios, que cuidaba a sus hijos, que era una persona buena con sus empleados. ¿Por qué estaba viviendo esa calamidad? Pero fíjense que el Nuevo Testamento también nos presenta una situación muy parecida con Jesús. Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino al mundo en el cual no hay pecado, uno podría pensar que bueno, entonces como no hay pecado en Él, como es el Hijo de Dios, todo le va a ir bien. Y sin embargo la Biblia nos presenta, como decíamos nosotros en la liturgia penitencial, que llegó un momento en la vida de Jesús que le dijo a su propio Padre, a Dios Padre, le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta el propio Jesús experimentó ese sentimiento que experimentamos muchas veces nosotros en las dificultades. Sentimos que hemos sido abandonados. Uno observa a los chicos, por ejemplo, a Guadalupe, a Bruno, a Eva, ¿no? El gran miedo de ellos es ser abandonados. El gran miedo de ellos es cuando mamá no está y no sé dónde está. ¿Sí? Yo lo veo con Eva todas las mañanas cuando Natacha se va a trabajar. Automáticamente se despierta Eva a la mañana llorando. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrada a que su madre se vaya a trabajar y ella siente como una especie de abandono, ¿no? Por parte de la madre, porque obviamente no entiende, ¿no? Entonces nosotros vemos que el gran miedo de los chicos es ser abandonados por sus padres. Y a nosotros nos pasa lo mismo con Dios. Y muchas veces nos sentimos así. Nos sentimos abandonados. Y fíjense lo que nos responde el Evangelio en este pequeño fragmento que nos menciona, por ejemplo, que Jesús sana a la suegra de Pedro y que quita muchos demonios a las personas. El ministerio de Jesús venía a quitarle el dolor, venía a quitarle el sufrimiento a todo ese pueblo que estaba sufriendo muchas injusticias y que incluso tenía, como dice aquí, posesiones demoníacas que los atormentaban. ¿Sí? O sea que de alguna manera el Evangelio a nosotros nos trae libertad. El Evangelio a nosotros nos trae liberación, el Evangelio a nosotros nos trae sanación. ¿Sí? Y se preguntaría nuevamente uno, ¿por qué entonces si el Evangelio que trae sanación y liberación a mí, en estos momentos de mi vida yo estoy padeciendo estas circunstancias? Y el detalle interesante de esta historia se da después de que Jesús sana a enfermos y libera demonios. Fíjense que Jesús en un momento de la noche dice que se levanta, después de haber hecho un montón de milagros y de beneficiar a mucha gente, y se va a un lugar solitario a orar. ¿Sí? Uno pensaría que bueno, Jesús después de hacer todos estos grandes milagros y estos grandes prodigios, descansaría, porque estaría muy agotado. Sin embargo, Él se va a un lugar solitario a orar. Y esta es una actitud que Jesús tiene mucho durante todos los evangelios. Y parece ser que Jesús necesitaba de estar un tiempo a solas con Dios. Necesitaba estar en un lugar a solas con Dios para poder recobrar fuerzas. Necesitaba estar a solas un momento con Dios para poder escuchar la voz del Padre. Necesitaba estar un momento a solas con Dios para poder quitar todas esas cargas que Él tiene en su corazón y que no las puede hablar con ningún otro. ¿Sí? Que no las puede contar, que no las puede decir. Y Jesús dice que sale y todos lo van a buscar, y lo que ocurre finalmente es que Jesús le dice que vayan por pueblo predicando el Evangelio. Pero esta es la clave más importante. No estamos exentos del sufrimiento de la vida por ser cristianos o por ser buenas personas. ¿Sí? No estamos exentos del sufrimiento de la vida. Son parte de la vida y los vamos a tener. Vamos a tener incertidumbre, vamos a pasar necesidades, vamos a pasar por momentos tristes, incluso nos vamos a sentir abandonados. Hay dos pasos y dos claves acá. Una es sentirnos derrotados y dejarnos derrotar por las circunstancias, y la otra es abandonarnos en Dios. ¿Y qué significa abandonarse en Dios? Significa hacer lo que hacía Jesús. Significa entender que nosotros no tenemos la capacidad muchas veces para resolver todos los problemas de nuestras vidas. Que hay muchas cosas que nos exceden, que no dependen de nosotros, ni dependen de nuestros seres queridos, sino que dependen pura y exclusivamente de Dios. Y en nosotros querer forzar la situación, en nosotros querer forzar los cambios en nuestra vida o a nuestro alrededor, no solamente nos estamos agotando, no solamente estamos perdiendo las últimas fuerzas que nos quedan, sino que estamos pegándole una pared que no podemos romper. Por eso Jesús, en los momentos que se sentía agotado, agobiado y cansado, iba y se abandonaba al Padre. ¿Y cómo es abandonarse a Dios?
es dejarse caer sobre Dios, decirle: Dios, yo no puedo más con esta situación en mi vida. Yo no puedo manejar más esta situación. Yo no puedo resolver la situación con mis hijos. Yo no puedo resolver mi situación con mi pareja. Yo no puedo resolver mi situación económica. Yo no puedo salir de esta enfermedad que tengo, que puede ser física o puede ser del alma, una enfermedad emocional. Hay mucha gente que no nos damos cuenta, pero sufre de depresión. Le cuesta salir de su cama. No siente fuerzas ni motivación para levantarse todos los días, aun cuando tiene sus hijos al frente. Y eso no lo convierte en una mala persona. No lo convierte en una mala persona. Lo convierte en una persona que está agobiada y que no puede ver con esperanza y con luz la vida. Por eso es importante entender que cuando esos momentos vienen, el anochecer, cuando la madrugada viene, la madrugada es símbolo justamente de que no estamos más. De que estamos abrumados por la oscuridad, que no podemos ver con claridad, que no sentimos ni una cuota de esperanza, que ni lo más mínimo nos da alegría. Cuando estamos en esa madrugada, en nuestras vidas, lo que nos enseña Jesús es soltarnos y abandonarnos a Dios. Y yo les puedo asegurar, queridos amigos y hermanos, que en ese momento en que nos abandonamos a Dios, comenzamos a sentir la paz de nuestro Padre en nuestro corazón. Porque hemos hecho lo que deberíamos hacer, es dejar todo en manos de aquel que tiene el poder para cambiar nuestra situación. Y sepan una cosa, que a la larga o a la corta, Dios siempre interviene y Dios siempre responde. Y no importa la situación que estés viviendo en este momento, no importa, económica, física, emocional, con tu pareja, con tus hijos, no importa. Si nos abandonamos a Dios, les puedo asegurar que vamos a recobrar la paz, que vamos a comenzar a sentir la protección de Dios y que no solamente eso, sino que vamos a ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Porque hasta ahora no la hemos podido ver porque estamos nosotros constantemente en nuestra mente y con nuestras fuerzas intentando resolver algo que solamente depende de Él. Así que si algo aprendemos de esta lectura, no solamente que Jesús es bueno, que sana, que libera, sino que lo más importante, que cuando la oscuridad de la madrugada llega a nuestras vidas, nosotros debemos aprender a descansar en Él. Acuérdense esta palabra: abandonémonos